Bienvenido a la primera parte del teorema de Stokes. En este video definiremos el teorema de Stokes, y luego usaremos el teorema de Stokes para evaluar una integral de línea. En la segunda parte, usaremos el teorema de Stokes para evaluar una integral de superficie. La idea del teorema de Stokes es similar al teorema de Green aquí establecido. Recuerde que esto nos dice que la rotación neta a lo largo de la curva C es igual a la rotación neta del campo vectorial en la región R donde R está en el plano X, y sin embargo, en el teorema de Stokes, la región R se convierte en la superficie S en 3D o en el espacio. En las condiciones adecuadas, tenemos esta integral de línea aquí igual a la integral de superficie del rizo de f punteado con n. Entonces, el teorema de Stokes establece la relación entre integrales de línea e integrales de superficie de un campo vectorial, dadas condiciones específicas, y nos dice que la rotación neta sobre la superficie es igual a la rotación neta en el límite C, dadas ciertas condiciones. Entonces, hablemos ahora de las condiciones necesarias para aplicar el teorema de Stokes. Si tenemos nuestra superficie aquí en gris, el campo vectorial n, los vectores normales unitarios, debe apuntar en la misma dirección que su pulgar derecho, ya que sus dedos derechos se curvan y apuntan en la dirección de la ruta del límite C mirando este diagrama aquí. Si nuestro pulgar apunta hacia arriba en la misma dirección que los vectores unitarios normales, observe que los dedos apuntarían en sentido contrario a las agujas del reloj dando a esta la orientación correcta. Y esto se llama orientación positiva, que es requerido por el teorema de Stokes. Sigamos adelante y formalicemos el teorema de Stokes ahora. Si S es una superficie orientada con vectores normales unitarios n, y también tiene un límite C liso y cerrado con una orientación positiva y el campo vectorial F tiene componentes con derivadas parciales continuas, entonces tenemos la integral de línea de f punteada con dr, a lo largo de C, igual a la integral de la superficie del rizo de f punteado con n de S. Recuerde que el rizo de f se puede escribir de esta manera o también podemos pensar que está cruzado con el campo vectorial f, porque este formulario nos recuerda cómo determinar el rizo de f. Entonces recuerde del video en la integral de superficie de un campo vectorial. N diferencial S es igual a este campo vectorial aquí, veces diferencial A. Dado que tenemos una orientación positiva, recuerde, esto realmente es solo el gradiente de la gran G, o la gran G. Es igual a Z menos G de X e Y. Y debido a que tenemos un campo vectorial punteado con M, esto se llama integral de flujo. Entonces, podríamos decir que la integral de línea alrededor del límite C es igual al flujo del rizo sobre la superficie S. Veamos nuestro primer ejemplo y, como se mencionó anteriormente, en este video usaremos el teorema de Stokes para evaluar una integral de línea. Entonces se nos dará una integral de línea, y la convertiremos en una integral de superficie. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. En este ejemplo, queremos evaluar la integral de línea de f punteada con dr. Con el campo vectorial dado y C es la intersección del plano Y más Z es igual a 4, y el cilindro X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Asumiremos que se han cumplido todas las condiciones del teorema de Stokes. Comencemos por mirar el gráfico de esto. Entonces, nuestra superficie es la sección interna del cilindro amarillo y el plano verde. Entonces, usaremos el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea dada, que nos dirá la rotación neta causado por el campo vectorial, que es la intersección del cilindro, y el plano con una orientación hacia la izquierda, que también es igual a la rotación neta de el campo vectorial sobre esta superficie. Y si es positivo, entonces eso significa que la rotación neta sería en sentido antihorario y si es negativa, la rotación neta sería en sentido horario, basado en la orientación dada. Entonces, para evaluar esta integral de línea, aplicaremos el teorema de Stokes y evaluaremos esta integral de superficie. Entonces, comenzaremos determinando la curvatura del campo vectorial F. Entonces, podemos usar un determinante de 3 por 3 donde la primera fila será IK. La segunda fila serán los operadores derivados parciales. La tercera fila serán los componentes de nuestro campo vectorial. Seguiremos adelante y usaremos el método de expansión de cofactor esta vez.
Entonces, para nuestros primeros dos determinantes 2 por 2 se eliminará la fila 1 y la columna 1. Para nuestro segundo determinante eliminaremos la fila 1 y la columna 2. Luego, para nuestro tercer determinante, eliminaremos la fila 1 y la columna 3. Entonces, aquí están todos los parciales de z al cuadrado con respecto a y que serán 0, menos el parcial de x con respecto a z, que también será 0. Aquí tenemos el parcial de z al cuadrado con respecto a x, eso es 0, menos el parcial de 1 2, y cuadrado al cuadrado con respecto a z, eso también es 0. Y luego para nuestro componente z tendremos el parcial de x, con respecto a x, será 1 menos el parcial de 1 2, y negativo al cuadrado con respecto a y. Bueno, eso va a ser negativo y, entonces, menos un negativo y será más y. Entonces, aquí está el rizo de f. Ahora, para evaluar esta integral de superficie, la convertiremos en una integral doble sobre la región R, y así tendremos el rizo de f punteado. Este es el atajo para el gradiente de la gran G, donde grande G es igual a z menos g de x, y, o podemos decir que z es igual a g de x, y lo que en este caso, dado por el plano, será igual a 4 menos y. Entonces, usaremos esto para el acceso directo de nuestro segundo campo vectorial. Entonces, vamos a tener el rizo de f punteado con el opuesto del parcial de g con respecto a x. Bueno, eso será 0. Lo opuesto al parcial de g con respecto a y. Bueno, el parcial será negativo, y luego lo contrario de eso será positivo. Entonces el componente z siempre es igual a 1 dada nuestra orientación. Vamos a determinar nuestro producto punto. Entonces, tenemos 0 más 1 más y por 1, y eso será 1 más y. Ahora para el diferencial a, avancemos y esbocemos nuestra traza x, y volvamos a ver nuestro gráfico, muy rápido. El rastro x, y de nuestra superficie, como puedes ver aquí, sería este círculo aquí determinado por el cilindro. Avancemos y esbocemos eso. Dado que nuestro trazado x, y es un círculo, probablemente vamos a querer usar coordenadas polares, pero sigamos adelante y bosquejémoslo. Entonces, para el diferencial a, sigamos adelante y reescribamos esto como r de teta, y luego usaremos nuestro boceto aquí para determinar nuestros límites de integración. Entonces, tendremos un plus, y es igual a r sin teta. Recuerde que el diferencial a en forma polar sería r de teta. Entonces, los límites de integración para r serían de 0 a 1, y teta sería desde 0 hasta 2pi. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Vayamos y distribuyamos aquí, así que tenemos r más r seno cuadrado teta teta. Entonces, vamos a tener r al cuadrado sobre 2 más r al cubo sobre 3 seno seno teta. Subingen r es igual a 1 tendrá 1 2 más 1 3 de seno teta. Y luego cuando r es 0 tenemos 0. Entonces, tendremos 1 2 teta menos 1 3 coseno teta. Entonces, cuando teta es igual a 2pi tendremos pi. Menos 1 3 veces coseno 2pi, bien coseno 2pi es 1. Entonces tendré menos 1 3, menos,
Y luego cuando θ sea 0, tendríamos 0 menos 1 3 coseno 0. Tendríamos 1 3 de nuevo. Entonces, esto se simplifica a pi. Nuevamente, esto mide la rotación neta del campo vectorial a través de la superficie, pero también es igual a la rotación neta a lo largo de la curva del límite C. Volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, ya que es positivo pi, eso significa que la rotación sería en sentido antihorario. De la misma manera que la orientación de la curva, y es un poco difícil saber basado en este campo vectorial, pero eso es lo que nos dice ese valor. En la segunda parte, veremos cómo usar el teorema de Stokes para evaluar un integral de superficie utilizando una integral de línea. Espero que hayas encontrado esto útil.